Comenzamos a leer el capítulo 5 nuevamente de la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Amén. Amén. Algunos amanecieron aquí, Amén. 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 unos despiertos y otros dormidos, pero amanecieron. De todas maneras amanecieron aquí. Amén. Samuel amanecía todos los días en el templo durmiendo, pero amanecía. Sí, amaneció. Amén. Amén. Así que usted puede tener la bendición de decir que durmió en el templo. Ya tiene por lo menos algo que se parezca a Samuel. Amén. Capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote, tomándolo entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Siéntense por favor. Alabanzas al Señor. Estamos cerrando hoy entonces el programa de la familia. Estamos cerrando hoy también la cadena de oración. Hemos tenido momentos bonitos, Amén. muy bonitos en la presencia del Señor. Amén. Gracias a Dios por los que han podido estar Amén. y han podido beneficiarse en su vida espiritual. Amén. De pronto la física puede que esté desgastada, pero la espiritual está fortalecida. Amén. Vale, estamos entonces frente al versículo 12 del capítulo 4, ¿verdad? Amén. ¿Sí estamos? Amén. Amén. Entonces estamos parados, estacionados en el capítulo 4, el verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es Viva y viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando de las virtudes de la palabra de Dios. Hemos hablado de lo que la palabra de Dios es, y hemos hablado de lo que la palabra de Dios hace. ¿Sí? Hola. Amén. ¿En serio? Bueno, el domingo pasado entonces alcanzamos a comenzar los símbolos de la palabra. ¿Sí? Dijimos que la palabra de Dios es fuego. Fuego. Para ello, el profeta Jeremías tiene 3 versículos muy apropiados. El primero está en el 29, pero si digo: no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo.
Entonces lo que Jeremías está diciendo es que la palabra no predicada quema. ¿Oyó lo que dije? Amén. La palabra no predicada quema. Así que hay más de uno chambuscado ya por dentro, porque no predica. Porque usted no transmite el mensaje. El mensaje de Dios no es para acumularlo aquí, sino para transmitirlo. Amén. Amén. El 29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que desplaza la roca. Entonces hay aquí dos símbolos: martillo y fuego. El 5:14 dice: por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amén. Entonces la palabra de Dios hace las veces de fuego. Si usted la acumula, entonces tiene un problema, porque la palabra no es para acumularla, sino para predicar. Amén. Y cuando la palabra de Dios, el domingo hablábamos que la palabra de Dios redarguye, ¿se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan que hablamos lo que hace la palabra de Dios? Que mientras a uno lo redarguye, amén, a otro lo Consuela, ¿qué pasó? lo corrige, Lo corrige, a otro lo instruye en justicia, instruye, a otro lo enseña. ¿no? ¿Cómo supo? Ok, vamos a ver si así tenemos imagen. ¿Ya? Lo cogió y se fue. Lo cogió y se fue. Debe ser que hay un impedimento en el camino. ¿Nada? Tampoco. Permítanme, a ver, volvemos. Crucen los dedos. Ahora sí. No, digo yo, ahora sí. Ahora sí. Pero como ustedes se adelantan, yo digo. O sea, no podía haber luz sin antes haber la orden. Listo, entonces estábamos diciendo que entre tanto que la palabra a uno lo edifica, a otro lo corrige, a otro lo consuela, a otro lo instruye, a otro lo redarguye. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo o qué es lo que significa el partimiento del pan, o qué es lo que significa sentarse a la mesa. Amén. Porque la misma palabra, el mismo sermón, está obrando de diferentes maneras en cada vida. Amén. Según esa vida lo necesita. Amén. Entonces, hay una vida que necesita consuelo. Amén. Entonces la palabra lo consuela. Hay otra vida que necesita revelación, entonces la palabra le da revelación. Hay otra vida que necesita ser redarguida y la palabra lo. La misma palabra, el mismo texto, el mismo sermón. Amén. Esas son las virtudes de la palabra. Por eso es que la Biblia no es un libro cualquiera. Amén. Porque si tú comienzas a dar aquí una conferencia de algún libro, y
de alguna cartilla de prosperidad, de cómo hacer buenos negocios. Lo mismo que le dice a él es lo mismo que le dice a él. No hay un mensaje diferente para cada persona. Amén. Todos entendieron lo mismo, unos un poquito más y otros un poquito menos, dependiendo la capacidad de captación, pero entendieron el mismo mensaje. Por eso te darás cuenta que los niños que estudiaron contigo en la primaria, no salió uno diciendo 2 por 2, 8, y otro diciendo 2 por 2, 4, todos salieron diciendo 2 por 2, 4. Amén. Amén. Porque ese mensaje no tiene la capacidad que tiene la palabra. Mientras que la palabra a usted lo está consolando, al de allá del rincón lo está redarguyendo, y al de allá del otro, ya, Amén. a cada uno le está dando un mensaje diferente, según su necesidad. Amén. Porque Amén. eso es lo que dice el apóstol con respecto a la oración. Él intercede por nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Amén. Entonces, así mismo Dios envía la palabra. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es agua. El domingo pasado comenzamos un ejercicio. Dijimos que ustedes leían los textos y yo trataba de explicárselos, pero me van a dejar todo a mí también. Hola. Gloria a Dios. ¿Quién leyó Isaías 55, 10 y 11? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da Así semilla es. al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para los que la envíen. Ok, note todo lo que dice el texto. ¿Sí se da cuenta de lo que dice el texto? Vea lo que dice el texto. Dice el texto: porque como desciende de los cielos la lluvia. Note que ahí hay un cómo. ¿Eso es qué? Pero Comparación. en figuras literarias, ¿cómo se llama? Símil o comparación. Un símbolo. Porque como. Entonces, lo que el profeta va a decir es que todo lo que él va a decir se parece a. ¿Y cuál es el mensaje central? La palabra. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, amén, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así. Entonces aquí se hace válido el cómo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Ve, miren todo lo que la palabra de Dios hace cuando Dios la envía. ¿Qué hace? Moja la tierra. ¿Quién es la tierra? Usted y yo. Amén. 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 Riega la tierra. La hace germinar. La hace germinar. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué más hace? Le hace producir. ¿Qué más hace? Le hace dar semilla. ¿Qué más hace? Le hace producir pan. Pan al que come. Por eso
acabamos de decir que la palabra no es para que usted la aprenda y te vuelvas un monstruo en la palabra, pero no la transmita, porque si usted no la transmite, está haciendo que mucha gente aguante hambre. Amén. Amén. Amén, amén. Y una de las obras de misericordia es dar de comer al Hambriento. hambriento. Hola. Amén. Y para uno salvarse tiene que hacer obras de misericordia. ¿Ustedes sabían eso? Entonces Dios te dio a ti pan en abundancia. Pero tú tienes que Compartir. transmitirlo. Tienes que compartirlo. Amén. Compartiendo, dice el mandamiento ya en el Nuevo Testamento, para los que tienen necesidad. Amén. Y si tú vas al Sermón del Monte, te darás cuenta que la compasión de Jesús en el Sermón del Monte en realidad no es con los pobres físicos. Espirituales. ¿Aló? Amén. No es de esos que Dios está teniendo compasión y de los que Dios está diciendo bienaventurados los pobres. No, no es de esos, de los que tienen necesidad de mercado, no, es de los que tienen necesidad, tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso Jesús a los discípulos, en la multiplicación de los panes y los peces, recuerde que una vez que se hizo el milagro, dice, todos comieron, Y se saciaron. y se saciaron. Amén. O sea, comieron hasta quedar Respetos. llenos. ¿Y qué más? Y se colectaron o se recogieron 12 cestas de todo lo que sobró. ¿Cuántas cestas? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12. Para que de ahí en adelante el Hijo de Dios, el discípulo de Dios, no ande con las manos en el bolsillo. Y cuando Él vuelva a dar la orden, denle ustedes de comer, no estemos diciendo, ¿y de dónde? Amén. Gloria a ¿Y Dios. de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para comprar para tanta gente? Ya el Señor nos dio a cada uno una cesta llena. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Entonces ya es tiempo de que deje la bobada. Es que hermano, no, yo no sé, yo no soy capaz de hacer una célula, yo no sé evangelizar. ¿Que se le pudrió el pan y el pescado? Dios te dio una cesta llena Amén. Amén. para que ya no tengas que decir como dijeron los discípulos ese día, ¿y de dónde? Tendríamos que trabajar 200 días para darle comer a esta gente. El Señor les enseña, les da una enseñanza de varios tipos. El primero, una enseñanza de fe. Amén. 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 De fe. Dos, una enseñanza de provisión. Amén. Amén. ¿Qué tienen? No tenemos nada, tenemos 5 panes y 2 peces, pero son lámparas. Amén. Como los nicuros que ya cuando pasó la subienda, un mes y medio después usted va a pescar y salen el nicuro así chiquititos. No es más largas las barbas que el mismo nicuro. Pues parta que la lonchera de la que le estoy hablando era de noble, era de un pobre, de un muchacho pobre. Tenía pescados ya medio rancios y pan en buto, pan de pobre. ¿Qué tienen? No, hay 5 pescaditos ahí que los trajo un chino, pero y eso se lo traga Pedro, que es el más tragón. Y el Señor dijo,
hágamelo llegar. Porque es que lo que usted cree que es poquito en sus manos es suficiente en las de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por eso ahí es donde está el pecado, porque a veces nosotros menospreciamos el don de Dios, creyendo que lo que tenemos en nuestras manos y que lo que Dios nos ha dado es poquitico. Y resulta que el Señor dice, no, usted tiene para alimentar a 5,000. ¿Cuánto cree usted? Piense si el pelado que cargaba la lonchera, él llegó ahí pensando, voy a darle a comer a 5,000. ¿Usted cree que él había pensado, o por lo menos se había imaginado, que esa lonchera saciaría a 5,000? Y que aparte iban a sobrar 12 cestas. La cesta era una canasta grande donde se ponía el pan familiar. Y se llenaron 12 cestas aparte de haber comido 5,000. ¿Cuándo ese muchacho se iba a imaginar que de esa lonchera enjuta que él cargaba, 5,000 se iban a saciar? ¿No será que tú estás haciendo aguantar hambre un poco de gente? Porque no crees en lo que Dios te ha dado. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Entonces lo que usted y yo hemos aprendido no es un mensaje de magia, ni es un mensaje como el de Jaime Duque Linares. Esto es un mensaje de poder, Amén. una palabra de poder. Por esa palabra fueron hechos los cielos Y la tierra. y la Amén. tierra. Amén. Amén. Por esa palabra han resucitado los muertos. Los leprosos han sido limpiados. Los ciegos han recibido la vista. Así que lo que Dios nos ha dado a nosotros es grande. Si usted solo se sabe 3 versículos de la Biblia, con eso es suficiente para que usted mueva el universo. Amén. ¿Aló? Con 3 versículos de la Biblia. Gloria a Dios. Pero hay que ponerla en acción, Amén. porque la palabra de Dios es viva, Amén. viva. ¿Va conmigo? Amén. Entonces mire todo lo que la palabra, por eso hay un símil ahí, porque como así es mi palabra. Amén. Amén. Dice además Juan 7:38, el que cree en mí, otra vez como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos Amén. Amén. de agua viva. Note que ese está en plural, no dice brotará un río, sino ríos. ¿Por qué ríos? ¿Por qué ríos? Porque ya estamos diciendo, la misma palabra que él necesita no es la misma que él necesita. Así es. Amén. Entonces, por eso el predicador tiene que tener el suficiente conocimiento de la palabra para que cuando abra la boca, que esa fue la oración de la iglesia neotestamentaria cuando comenzaron las giras misioneras, y habiendo orado por ellos, les impusieron las manos y le pidieron al Señor que cuando ellos abran la boca, puedan predicar con denuedo tu palabra y que se hagan Milagros, señales y prodigios. señales, milagros y prodigios Amén. con solo abrir. Porque la palabra de Dios es, Viva. Amén. no es usted que tiene que ponerle acción a la Biblia, a la palabra. Por eso el pastor payaso ya pasó de moda. Amén. Porque la palabra no coge acción
no mueve los corazones porque usted salte, porque usted grite, porque pegue carreras, porque haga botecanelas. No, la palabra ya tiene acción, aunque usted se bravo como un palo. Amén. Nosotros creíamos hace un tiempo, en el comienzo de los albores de la iglesia, que era el pastor el que tenía que ponerle acción a la palabra. Entonces, si el pastor pegaba la carrera, la iglesia saltaba y hablaba en lenguas. Si el pastor no hacía eso, todo el mundo está esperando. Vamos, espere cuánto corre. Cuando arranque, corre gritando. No, la palabra de Dios es viva. ¿Está conmigo? Alabanzas al Señor. Entonces, mire este texto en esta versión. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Amén. Dice más, Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, que todo lo que usted toque, que todo lo que se relacione con usted, los que lo rodean en la universidad, los que lo rodean en la empresa, los que lo rodean en el barrio, donde usted se meta, ahí hay salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues eso es lo que yo entiendo. Amén. Amén. Se convertirá en él en una fuente. ¿Y qué pasa donde hay una fuente limpia, cristalina? Pues todo el que tiene sed. Toma. Usted ve aves, ve de todas las clases de seres que tienen sed yendo a la fuente. Sí, amén, amén. ¿Aló? Gloria a Dios. Pero si usted siendo una fuente no la deja ver, no la deja saltar, y la gente se está muriendo de sed, y hay uno que tiene y hay otro y hay otro y usted ahí, y yo, ¿será que le digo? Pero es que, ¿qué tal que me echen? Y usted, y lleva años ahí, ¿será que le digo? Pues yo sé que si yo le digo, el Señor le sana, pero ¿será que le digo? ¿Ah? Se convertirá ¿en qué? En una fuente. La porción más conocida dice que salte para vida eterna. Esta dice que brote para vida eterna. Diga gloria a Dios. Dice aún más Apocalipsis 22, 1 y 2. Y me mostró un río de agua. ¿De qué? De vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sáquelo de ahí de Apocalipsis y tráigalo al santo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. en su tiempo. Es lo mismo, solo que aquí no hay manera de que se quiten los zapatos. Es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol, solo que el apóstol aquí fue más explícito. Dice que da un fruto por cada mes. Amén. Y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Que aquí está hablando ya directamente de Dios, pero allá el Salmo está hablando del cristiano. Amén. Del cristiano que vive en Dios. Ese cristiano es como árbol
plantado junto a corrientes de agua, Amén. que produce fruto todo el tiempo. Amén, así es. Agréguele a eso en todo lugar. Entonces, donde tú estás, siempre la gente tendrá algo que aprenderte, algo que saber de ti. Usted tendrá siempre algo que transmitir. Por eso es un pecado grave que usted se quede callado, siendo que Dios te ha dado tantas cosas. Amén. 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 ¿Aló? Amén. Porque hay cristianos que tienen, como he dicho, están podridos porque como no hablan, como no testifican, entonces su vida está ya maloliente de tanto evangelio que tienen, pero como no lo transmiten, no lo expresan, no lo predican. Entonces, ni se beneficia a él, ni beneficia a quienes tienen sed, a quienes tienen hambre, a quienes necesitan sanidad, y sus hojas son para sanidad de las naciones. Amén. Señor. Pues como para agregar algo, siempre que vamos a una refal y uno habla la palabra, después de hacerlo, uno siente como un gozo y uno cuando termina y sale a casa, uno se siente como satisfecho y contento que ha hecho una labor bonita, ¿no? Claro. Me es impuesta carga. ¿Y cómo hago yo para quitarme la carga? Descargar. Entonces yo le digo, Gerson, hágame un favor, vea, esta plata, estos 3 millones de pesos, para que me lo favor, como tú vas por la olla carreal, para que se lo entregue al hermano que vive en la esquina de Babaña. Mientras él tenga esos 2 millones de pesos en el bolsillo, ¿qué tal que se me pierda esa plata? ¿Qué tal que me lleguen a atracar? Y él tiene una carga y yo te voy a encontrar al hermano Saturnino para entregarle la plata, porque ¿qué tal que me la quite? Me es impuesta carga. Amén. Pero una vez que tú le dices a él que Cristo lo ama, que quiere salvarlo, que lo puede sanar, que lo puede perdonar, que hay un cielo, ya usted transmitió la carga. Amén. Y usted siente la satisfacción de haber hecho el oficio encomendado. Amén. Vamos, Rodrigo, ya entregué los 2 millones, el hermano Saturnino le manda a decir que muchas gracias. Usted dice, gracias a Dios, ya. Me liberé. Si me atracan ya los 2 millones los tiene Saturnino. Amén. Entonces, el cristiano que no habla, que no predica, que no evangeliza, que no hace nada, o sea, yo no sé cómo hace para aguantarse esa presión, si le ha sido impuesta carga, si le ha sido revelado un nombre, si le ha sido dado el Espíritu Santo, si viene aquí a aprender todos los días y a oír la palabra y acumule y acumule y acumule, entonces ya está hechoncho. Amén. Amén. Ya los cristianos pesados, andan así chonchos, están llenos de grosura, eso se sabe en la Biblia de pasta. Pero nadie ha tomado de su vida, nadie ha bebido su agua, nadie ha comido de su pan, porque él come y como el cerdito, come y se acuesta. Come y se acuesta. Come y se acuesta. Por eso a los 4 meses va para el matadero. Si hubiese hecho algún ejercicio, no se había engordado. Amén. Hola. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Bueno, esos. Sí, hermano, pues aquí, digamos, en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, es aplicable el texto, pero lo encontramos en Apocalipsis 22 y allí ya estamos de acuerdo a los capítulos como después, ya en la eternidad, y donde está el árbol de la vida, donde sale ese río de agua limpia. ¿Cómo se aplica ese texto allá? ¿Y por qué no nos lo explica usted mejor a nosotros?
Por eso dije, el árbol del salmo somos nosotros. Amén. ¿Ese qué salmo es? ¿Están seguros? 1:3. Ok. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que no estuvo en camino de pecadores Ni y se ha- que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. A su tiempo, o sea, cuando se le requiere, ahí está. Le tengo la solución. Amén. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Viene entonces la contraparte, no así los males. Entonces, ese árbol de ahí somos nosotros. Uno de los tipos de los hombres en la Biblia es que somos como árboles. Amén. El árbol de Apocalipsis 21 es Dios. Es Dios. De ese que estoy leyendo aquí. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, o sea, esta es una ciudad que tiene un río por el centro, bien peligroso. Amén. ¿Se han oído a Irotuaco, ¿cómo llaman? Ya mi presidente Duque dijo que va a quitar el pueblito de ahí, que lo va a reubicar. Amén. Porque un río, una ciudad con un río por la mitad, pero esta, vamos a ver. Anoche estábamos viendo eso, ¿no? Estábamos viendo la ciudad colosal Amén. a la que usted y yo vamos a ir. Amén. Gloria a Dios. La capital de esta generación. Dice, y cada lado del río estaba el árbol, no dice estaban los árboles, sino estaba el árbol, indicando que es uno. ¿Cuál árbol? El árbol de la vida. Este árbol de la vida es el mismo de Génesis. Acuérdense que en Génesis había el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios ha existido siempre. Amén. Dios siempre ha estado para sanidad de las naciones. Amén. Amén. Entonces, claro, aquí la pregunta sería, si ya estamos en la eternidad, creo que es lo que usted quiere saber. Si ya estamos en la eternidad, entonces, ¿cuál sanidad y cuáles naciones? ¿Y cuáles meses? ¿Ah? ¿Y cuáles meses? ¿Cuáles meses? Entonces, pues es obvio que Juan tiene que seguir hablando en tiempo, porque el que está viendo la eternidad es él, pero nosotros no. Entonces, Juan lo que tiene que es hacernos entender a nosotros, o sea, lo que él está diciendo es, uno, él va a ser la provisión nuestra siempre, Amén. que es lo mismo que está diciendo el salmista en el Salmo 23, pero desde una óptica terrenal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el que allí esté el árbol de la vida y que dé fruto los 12 meses indica de que en el cielo no hay escasez. Amén. Porque el árbol está al lado del río y tiene fruto los 12 meses. Y sus hojas son para sanidad de las naciones. Implica que entonces, aún en la eternidad, nosotros seguiremos teniendo promesas de Dios. Amén. Amén. O sea, no es que lleguemos a la eternidad y ahora, ¿y qué sigue ahora? No, el Señor tendrá más para ofrecernos. Amén. Amén. Anoche lo veíamos. Amén. Rico. Conozco a un hombre, Que sí en la cara. si en la carne no tengo ni idea, si en el espíritu no tengo idea, pero conozco un hombre
que subió hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas inefables. Ese inefables indican que solo pertenecen a Dios y que no han sido reveladas. Amén. Hay cosas que Dios no quiere que usted sepa todavía, pero que se las va A revelar. a revelar. Y entonces el apóstol dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni se le ha ocurrido al más pensante de todos. Dice Pablo, son las que Dios tiene, óigalo, reservadas. Amén. ¿Para cuándo? Para este momento. Entonces, seguirá habiendo promesa de Dios para su pueblo La eternidad. en la eternidad. Amén. Amén. Esas son las hojas, las promesas que seguirán sanando a las naciones, o sea, dándole credibilidad al Dios que adora. Y pues, ¿quiénes son las naciones? Pues nosotros, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Va conmigo? Amén. Pero no me metan por allá porque hoy no estamos en escatología y tengo una pereza de hablar de escatología. Gloria a Dios. Isaías 12:3. ¿Estamos hablando de qué? La De que palabra la como palabra es agua. como Agua. agua. Con gozo sacarás agua de qué? De los manantiales de aquí, de la salvación. Ya, cada vez que tú abras la Biblia, aprenderás algo Bueno. nuevo. Amén. Amén. Créanme, o sea, no va a abrir usted la Biblia y dice, "Ven, no hay nada nuevo y no. No, usted abre la Biblia y Dios le revela. Y al ratico vuelve y la abre y Dios le revela. Amén. Y si quiere, inténtelo, vea. Haga el ejercicio. Si quiere, lea el mismo versículo unas 10 o 20 veces en el día. Y me dice si cada vez no entiende algo diferente. En el mismo versículo. ¿Cuánto más si usted tiene 66 libros para leer? Amén. Gloria a Dios. Y hay predicadores que salen con la tontada, ¿y yo ahora qué predico? Mano, que le toca predicar el domingo. Sí, hermano. ¿Y yo qué predico? Mijo, se le está pudriendo el pan. Amén. Ya tiene pan mozo, ¿eh? Desempólvelo y predíquelo. Amén. Señor. Hermano, que yo he pensado pues que la Biblia ha servido de inspiración para sacar millones y millones de mensajes y de alabanzas, de cánticos, de bueno, ha servido de inspiración para muchos escritores sacar libros de diferentes. Y ese es, la Biblia es una fuente Es una fuente. que salta para vivir eterno Y no se desgasta. y no se desgasta. No se desgasta. Amén. Ella sigue fluyendo. Y cada vez hay más revelación. Amén. Y entre más usted se interne en ella, más revelación. Más revelación. Yo llegué anoche a la iglesia donde estaba predicando. Claro, yo llevaba mi mensaje. Yo cargo en mi tablet 15 o 20 mensajes. Pero yo no llevo nada definido. Yo digo, Señor, lo que tú me pongas aquí en el culto. Y estábamos como a 5 minutos y yo todavía estaba entre dos títulos. ¿Pero cuál, Señor? Y cuando apagaron la luz, hicieron un dramatizado y era casi el título del mensaje que yo tenía. Entonces ya, listo, es este, Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque, hermano, es que Dios es la fuente de la revelación. Amén. Amén. Y uno no predica lo que quiere, uno predica lo que Dios dice que predica.
habiendo sido así en tomar una decisión de un minuto, cuando terminé de predicar, el pastor me dice, ole Rodrigo, envíame ese mensaje que me gustó. O sea, uno dice, definitivamente, cuando Dios lo quiere usar a uno, lo usa. Amén. Bueno, uno tiene que estar dispuesto, porque usted dice, Señor, úsame. Sí, pero ¿es que vas a predicar? No, no tengo ni idea, pero úsame. Yo no tuve tiempo de estudiar, pero úsame. Ah, ahí sí tengo que decirle, Dios no usa sinvergüenzas. Amén. Usted tiene que meterse en el océano Amén. y conocerlo a Él para poder hablar de Él. Ok, la palabra de Dios es Hermano, hay luz, Señor. una pregunta antes de finalizar esa parte. Hay un versículo donde el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, que dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. Esa palabra agua es el mismo símbolo. Agua ahí significa, es la misma palabra, es la misma tipología. De ahí es donde, acuérdense cuando hablamos del nuevo nacimiento, que dijimos y concretamos claramente que nacer de nuevo no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Eso no es nacer de nuevo. Cuando usted va al agua fue porque ya nació. Amén. O alguien ha bautizado el chino antes de que le nazca. ¿Ya? Usted tiene la mujer embarazada de 8 meses y le manda el cura para que le bautice el chino. Nadie lo ha hecho y el cura no lo va a bautizar. ¿Cómo lo va a bautizar? Si para bautizarlo tiene que haber pasado ya por la registraduría y tener un nombre. Entonces cuando la persona se bautiza es porque ya nació y entonces ya está en obediencia. El bautismo es un acto de obediencia. Amén. ¿Y cómo hace un ser para obedecer si no ha nacido? Así es. ¿Cuándo nace usted? Pedro dice, vosotros habéis sido renacidos. Amén. Amén. Escuche la palabra, renacidos, o sea, nacidos de nuevo, Amén. cuando se mandan bautizar. No, la palabra de Dios. Dice, habéis sido renacidos por la palabra de Dios. No del simiente corruptible, sino del corruptible, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo nazco yo de nuevo? En ese mensaje, acuérdense que yo les decía, la fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Una vez que yo predico la palabra produce fe en el corazón del oyente. Entonces, palabra más fe es embrión más qué? Más semilla fértil del varón. Entonces se fecunda. Fe y palabra se fecundan. Y ahí se empieza a gestar la nueva criatura. Entonces la persona dice, esa palabra que predicó ese señor, ese mensaje me dejó pensando. De todas maneras yo lo voy a pensar. En la segunda célula usted va, continúa el tema y la persona dice, me tiene pensando, me tiene cabezón, es que lo que él dice es verdad. Amén. Y al tercer mensaje usted va y le dice, vale, vamos a recordar. Por eso es importante que usted mueva a la gente y lo lleve a tomar decisiones. Sí, amén. Porque aunque usted no vea, hay un embrión gestándose allá adentro. Sí, amén. Eso es lo que el profeta llama la extraña obra de Dios. Amén. Es una obra que usted no ve, pero Él sí la está haciendo. Entonces, se está gestando un embrión porque hubo un encuentro de fe y palabra. Y en el momento menos pensado, esa persona le dice, bueno, hágame un favor, explíqueme. Y para yo salvarme, y para yo pertenecer a la iglesia, y para yo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, tiene que bautizarse.
Cuando esa persona dice así, acaba de nacer de nuevo. ¿Aló? Usted tiene que creer que Jesucristo es Dios. No es que por eso yo ya entiendo que no hay dos, que no hay tres, que no hay cuatro. Ya entiendo que es uno solo, que Jesucristo es Dios, que Dios se hizo carne. Yo ya lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Un niño que no dice eso. Papi, me toca barrer la casa. Pues, ¿cómo va a entrar a obedecer si no ha nacido? Amén. Pero cuando la persona toma la decisión del bautismo, ya nació. Amén. Ya está en Sí, obediencia. amén. 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 ¿Va conmigo, Señor? ¿Quién me levantó la mano? Amén. Pienso, hermano, que la palabra es la que hizo efecto en María cuando la dio Dios por medio del ángel. Y entonces, Palabra cuando y ella fe. entendió el mensaje, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Correcto. Y Palabra ya y la fe. palabra o el verbo se hizo carne. Ok. ¿Van conmigo? Amén. ¿Estamos? Amén. Vale. Entonces la palabra de Dios es Luz. luz. Proverbios 6:23. ¿Qué dice? Lámpara por fe. No, Proverbios. A ver, ¿qué pasa? El mandamiento es lámpara, la Disparado. enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. Otra vez porque está como Porque titubeando el ahí. mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Sí. Y camino de vida, las represiones que te instruyen. Porque el mandamiento es. Lámpara. ¿Y qué más? Y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. Y nosotros aquí cuando nos reprenden salimos chichos. Yo no vuelvo por allá, toda la vida, todo el tiempo lo regañan. ¿Y cómo quiere que la Biblia te alumbre? Tienes que dejar de enseñarte la palabra. Las reprensiones que te instruyen. Pero el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy La luz. la luz del mundo. El que me sigue, Sírvame. el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, un pentecostal no tiene por qué andar a tientas. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, ahora sí. Y lumbrera a mi camino. Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. La expresión luz en la Biblia tiene que ver con sabiduría y conocimiento. Amén. Pues yo lo que dije, Sí, amén. Amén. tiene que ver con conocimiento. Amén. Luz es conocimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mí mi camino. El pueblo que habitaba en tinieblas vio. O sea, el pueblo que estaba en la idolatría, en la religiosidad, vio gran luz. Le fue revelada la verdad. Conoció la verdad. Y entonces ya no anda en tinieblas, ahora anda en luz. Amén. Gloria a Dios. Por eso no es correcto que un pentecostal ande por ahí. Sí, amén. Así es. ¿Ven? Así es. Hermano, ¿será que tomarme este cuchito de cerveza me queda mal? O es que me encontré un medio cigarrillito, hermano, y va a empezar a botar. ¿Ah? ¿Será que arremangarme las cejas un poquito y las pestañas un poquito? Es que Te regalaron esta minifalda, me la voy a
O sea, ¿usted anda en luz o anda en tinieblas? Amén. Aleluya. ¿Va conmigo? Amén, amén. Ok, la palabra de Dios es luz, Aleluya. que alumbra los ojos. Es además espada. Hebreos 4:12, ahí es donde estamos parados. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. No es cortante como toda espada, es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Amén. Amén. De dos filos dice esto. El 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces noten que de su boca salía, ese de su boca salía es siempre la palabra. Palabra. Amén. La palabra que sale de mi boca es la espada. Amén. Esa espada es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Amén. No el libro, porque es que, hermano, a mí sí me da mucha tristeza cuando la gente cree en el libro. Sí, amén. Ven. Y se acuestan con él debajo de la almohada. Y le prenden vela y le ponen rosas al pie. Y consagran el libro. Y ellos tienen una devoción por el libro. El libro, este libro solo es igual a cualquier otro libro. ¿Está conmigo? Entonces no se vuelva creyente del libro. Créale a la palabra. Amén. Amén. Créale a la palabra. Amén, amén. Que esa es la que tiene virtud, poder. Entonces la palabra de Dios es como espada de dos filos, o sea que corta hacia todos los lados. Amén. Amén. Y a todos los lados. Por eso era lo que estábamos diciendo el domingo pasado y comenzamos diciendo hoy. Por eso, mientras que al uno lo hiere, al otro lo sana, al otro lo consuela, al otro lo edifica, al otro lo enseña, al otro lo orienta. Para donde usted la mueva, él corta. Amén. Tiene acción. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que tiene que entender el predicador es que como es espada de dos filos, entonces siempre la palabra va hacia allá. Sí, amén. Bien. Amén. Amén. A mí me preocupa mucho cuando el predicador le predica a la iglesia. Es que ustedes se tienen que consagrar. Es que ustedes. La palabra primero hablaba el profeta y Amén. después hablaba al pueblo. Amén. Amén. Entonces, el léxico normal del predicador es que Dios nos está hablando. Y por lo menos eso es lo que dicen todos los que van a anunciar el mensaje, ¿no? El predicador. Bien, hermanos, Dios nos va a hablar. Amén. ¿Sí o no? Vamos a orar por el predicador para que Dios nos hable. Amén. Entonces, lo correcto es que Dios le habla al predicador y le habla a la congregación. Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, note que la espada y el yelmo hacen una gran pieza. Porque el yelmo tiene que ver con el conocimiento que usted tiene de Dios en su cabeza. Por eso hace las veces de casco protector. Amén. Entonces, cuando usted conoce la palabra, usted tiene destreza para mover la espada. Amén. Tiene destreza y el que se le arribe usted lo deja medio muerto.
pensar uno de un pentecostal que se le arrima a un testigo de Jehová y hay que recogerlo con cuchara porque lo dejó acabado? Mano, ¿de dónde viene? No, de hablar con un testigo de Jehová casi me mata, mano. Me volvió, eso me cogió. Es que, hermano, ellos tienen unos textos más raros. No, mijo, lo que a usted le falta es conocimiento. Amén. Amén. Sí, es sencillo. Si usted tiene el yelmo, que es ¿qué? Conocimiento. Si usted sabe la palabra, conoce el texto, sabe dónde dice, sabe qué dice el texto, pues lo único que tiene que aprender es a mover la palabra. Amén. Ya, saber defenderse. Amén. Así es sencillo. Entonces ahí viene el mandamiento de Jesús a los discípulos. Yo os envío, a ustedes los envío como ovejas delante de lobos. O sea, lo que el Señor está diciendo es, eso no va a ser fácil. O sea, no es que usted va a llegar casa por casa y todo el mundo va a decir, ah, bueno, Señor, sí, Señor, ¿y cuánto me bautiza? No. Entonces el Señor dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos. O sea, si yo me encuentro con Él y Él es un testigo de Jehová y de una vez me pela el cobre, pues yo me hago el loco. ¿Y cómo es la cosa? Y cuando lo desnudo a Él y le saco todas las armas, yo voy haciendo nóticas. Y después entonces, ahora sí. Yo les testificaba que cuando trabajaba aquí en Fontibón en la calle, Sí, amén. un día llegaron dos muchachos, cada uno con su maletín, y me abordaron, y mucho gusto, ¿cómo estás? Y me evangelizaron. Y bueno, se aprendieron mi nombre y todo, y yo los escuché como una hora. Y eso me hablaba el uno, me hablaba el otro, y yo ahí poniéndoles cuidado, y yo haciéndoles preguntas, y cómo es esto, y cómo es eso. Y cuando ellos sintieron que ya me tenían convencido, entonces yo les dije, vean muchachos, la verdad es que a mí eso que ustedes me están predicando sí me gusta. Pero a mí lo que me embejuca de ustedes los evangélicos es que no lo dejan a uno ni bailar ni tomar. Y yo medio alcancé a terminar de decir eso y uno me dijo, no, Rodrigo, esos son los pentecostales. No, Rodrigo, esos son los pentecostales, nosotros no. Vean, Rodrigo, nosotros los viernes hacemos una rumba con las hermanas de la iglesia. Yo le dije, de veras, sí, don Rodrigo. Y entonces yo, en esa época todavía uno tenía la tarjeta de membresía. Pero yo saqué mi billetera, saqué la tarjeta y se la pasé. Don Rodrigo, después volvemos. No venga para acá sin vergüenzas. Ustedes duraron entre los dos más de una hora tratando de meterme al cielo y en medio segundo me dejaron en el infierno. Así que ahora me escuchan ustedes a mí. Amén. Sencillos como las palomas y prudentes como... Haga de cuenta que usted no sabe, hágase loco. Amén. De tal manera que cuando usted mande la mordida ya no tenga escapatoria. Ya usted lo agarró, ahora téngalo ahí, enrósquesele. ¿Está conmigo? Amén, amén. Sí, como la anaconda. Usted téngalo ahí, chévelo, hágase loco. Y cuando ya lo tenga ahí, que usted sepa que no va a perder el viaje. Amén, amén. Nosotros nos va mal es por eso, porque no hemos aprendido la estrategia. Por eso, acuérdense que cuando vimos los dones ministeriales, vimos que cada don representa un sentido, ¿se acuerdan? Y dijimos que el sentido del evangelista es ¿cuál? Ajá. No, que tristeza. El tacto. El sentido del evangelista es el
Tacto. ¿Qué es el tacto? Es tener la capacidad de calcular, de hacer la estrategia, de no disparar antes de tiempo, de saber cuándo tengo que hablar, de saber qué tengo que hablar, de saber cuándo lo tengo que decir. Tacto. Amén. Porque no es lo mismo que usted esté evangelizando al alcalde del pueblo que esté evangelizando al Señor que recibe. No es lo mismo. ¿Ya? Yo les testificaba también que fui a evangelizar un pueblo, me madrugué un sábado 7 de la mañana, pasaba el bus y yo llegué al pueblo solo. Allá donde está el hermanito que recién vino el martes, a ese pueblo, yo fui el primero a evangelizar ese pueblo. Y yo llegué y me bajé del bus en el parque y dije, bueno Señor, en tu nombre, me encomiendo. Y empecé a tocar puerta por puerta. Me abría la puerta. Buenos días señora, ¿cómo está? Mucho gusto, vengo en nombre de la iglesia pentecostal. Y ¡pum! Me tiraba la puerta. Casa siguiente. Me abrían. Sí, a la orden. Sí, buenos días, vengo en nombre de la iglesia pentecostal. ¡Pum! Y ya a la 1 de la tarde que salía el bus para regresarme, no había hablado con una persona. Pero lo que sí el Señor me permitió en el 80% de las casas es que cuando abría la puerta yo al fondo veía o una cruz o una virgen. Eso era la constante. Yo me fui para la casa como perro regañado. Y esa semana piensen, ¿cómo será? Y ya como el viernes yo dije, Señor, yo mañana voy otra vez. Ya como el viernes el Señor me dio una idea, no, háblenles de la Virgen. Entonces yo dije, claro, siempre tienen una cruz o una Virgen. Listo. Al sábado siguiente otra vez, bus de las 7, me subí, llegué al parque, oré otra vez y arranqué. Buenos días señora, vengo hablando de la Virgen. Ah, sí, ¿usted es misionero? Sí señora, siga por favor. Así que cuando ya estaba sentado tomando tinto, me destapaba. Y claro, yo les hablaba de la Virgen. De la Virgen, y terminaba hablándoles del Salvador y ellos decían, sí. ¿Cuándo vuelve misionero? Hermano, y no hubo una sola casa que no me atendiera. Así que ese mediodía entré a todas las casas. ¿Ya? A los 8 días volví, pero volví con un compañero, con un hermano. Porque él me decía, Mauro, digo, es que yo quiero aprender a evangelizar. Y pues, camina. Entonces yo llegué con la estrategia, a los 8 días volvimos, llegamos y todo el mundo nos abrió, Entonces, cuando ya íbamos como a las 11 de la mañana, le dije, bueno, pelado, le tocó. Ya usted me vio como yo he hecho, yo simplemente voy a estar para respaldarlo si lo siento perdido. Me dijo, listo, hermano. Pum, toque pues. No me tocó. Y por allá, como allá en la pared de allá de la calle, una señora gritó, ¡empuje! Entonces el hermano empujó la puerta y entró. Llegó hasta donde estaba la señora que estaba trapeando. Cuando él llegó allá donde estaba la señora lo agarró a madrazos, le dijo desocupado, infeliz, es que no tiene oficio. Y el hermano se vino así. Digo, no, hermano, eso es un demonio. Dale guión. Y entonces yo le dije, ningún demonio, mire lo que usted le hizo a la señora. Había quedado la senda de aquí para allá y la senda de allá. Claro. Imagínense, en semejante trayectoria.
pues se le había tirado el trabajo de toda la mañana a la señora. Entonces le dije, hágame el favor, vaya y dígale a la señora que le preste el trabajo. Hermano, vaya. ¿Usted quiere aprender? Vaya. Y entonces le dije, camine y yo lo acompaño. Y nos vimos los dos y le dije, señora, qué pena, qué vergüenza con usted. Discúlpenos, señora, présteme el trapero. Y se lo pasé al hermano y le dije, hágame el favor, haga el trabajo. Yo atiendo aquí así. Y la evangelizamos, le trapeamos la casa. Amén. Y ya ustedes oyen, el hermano la ha pasado mal. Allá donde me dieron a mí la balacera. Es un municipio bravo, bravo. Pero ya hay un grupo de creyentes. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque además la palabra es como martillo que quebranta. Amén. Ahí se ha estado insistiendo y ya la piedra se rompió. Amén. No ha sido fácil porque lo que el hermano dijo, hermano, créaselo, es verdad. Es verdad. Ya le dan a uno plomo muertos de la risa. Pero eso no ha impedido de que Dios haga su obra. Amén. Hágame. Amén, amén. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Espada. 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 Doble filo. Espada. Ella corta para el lado que sea. Amén. La palabra de Dios es escudo. Mateo 4, 1 al 11. ¿Quién lo lee? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok. La palabra de Dios es. Note que las tres veces, las tres ocasiones, los tres momentos, lo que Jesús le dice es que escrito. Eso traducido es la palabra dice. El escudo, ¿cómo se usa? El escudo era el arma de defensa que se movía arriba, abajo, a los lados, dependiendo por donde viniera el tardo. Por donde viniera el garrotazo, entonces simplemente era. Por eso Jesús le dice, escrito está, no solo de pan. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo salir mal herido de una confrontación bíblica si usted tiene un escudo poderoso? Amén. Amén. ¿Por qué usted sale mal herido? Pues porque no sabe la palabra. Entonces el trinitario le dice, mire, es que la Biblia dice, ve, ahí dice en la carta de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dice, ¿ahí dice eso?
Y por allá adentro está diciendo, uy, yo nunca había visto ese versículo, Dios mío, ¿y ahora qué digo? Porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y la sangre y el agua. ¿Qué digo ahora? ¿Cómo me salgo? Y entonces comienzan a dar vueltas ahí como un remolino. Sí, pero es que Padre no es nombre. Sí, pero es que Hijo no es nombre. Sí, pero es que Espíritu Santo no es nombre. Y se quedan ahí otra vez y dan vueltas ahí. De una vez el otro señor dice, este man no sabe dónde está parado. Así que eso es golpe por un lado y golpe por el otro y golpe por el otro y golpe. Y usted apenas le hace... y recibe derechazos, izquierdazos y upper de izquierda y upper de derecha. Y usted parece... Hombre, ¿no le da pena? ¿Ah? Teniendo la palabra profética más segura. Y dejándose azotar así. Aló. Entonces, no es la palabra la que falla, es usted. Bueno, no, pero es que no es la palabra la que falla, es usted. Entonces la recomendación apostólica es que la palabra de Dios more en abundancia. En abundancia en vosotros. Amén. Ahí cuando la palabra de Dios mora en abundancia, entonces es que es un verdadero escudo. Amén. Usted tiene ¿cómo? Cubrirse. Y usted puede desafiar al mismo diablo, tiene cómo cubrirse, porque si el diablo sabe Biblia, usted sabe. Por eso el diablo salió derrotado. Porque Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y por el diablo le dijo, escrito está. ¿Ven? Así que no había forma. Pero si el diablo le manda a usted primero, cancho a izquierda y ¡pum! Hermano, quítese de ahí porque lo van a acabar. Es mejor, hágalo de todo buen pentecostal. Yo le voy a traer a mi pastor. Yo le voy a decir a mi pastor que venga. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Ah? Hay que estudiar la palabra. Amén. Listo, entonces nos quedamos ahí, ¿vale? ¿En dónde? La palabra de Dios es escudo. Terminemos. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. O sea, la palabra es un refugio. Amén. Amén. Escudo para los que en él se refugian. O sea, escóndete detrás de él. Amén. Ok, creo que ahí terminamos. Ok. Entonces quedamos para arrancar la palabra de Dios es pan. Amén. Nos toca ofrendar. Ahí sí ni manera de que se esconda detrás de la palabra. Porque hay veces que la palabra te esconde, pero hay veces que la palabra te desnuda. Amén. Amén. Vamos a ofrendar. Demos a Dios con alegría. Por lo menos si usted aprendió algo hoy. ¿Aprendió algo hoy? Amén. ¿Qué aprendió? Que la palabra es fuego. Que la palabra es fuego. ¿Qué más? Es agua. ¿Qué más? Es de doble filo. ¿Qué más? ¿Qué más es? Es viva y eficaz. Es fuego. Hace germinar. ¿Qué más es? Es agua. Es agua.
¿Qué más? Una fuente que brota. ¿La palabra qué? La palabra de Dios obra en el mismo mensaje en diferentes formas según La necesidad. la necesidad del oyente. Amén. ¿Va conmigo? Por eso usted no puede acostumbrarse que el sermón comienza y usted comienza a mirar a ver a quién le va a caer la palabra. Y usted está interesado es a quién le va a caer el sermón y no qué le va a tocar a usted. Usted debe estar anhelando que Dios le hable a usted. Amén. Amén. Pero está pendiente a quién, vea, mira que ya se frunció, vea. No, dígale Señor, que caiga una porción para mí. Amén. 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 Ese es el propósito de la palabra, que haya palabra para todos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señores, nos vemos a las 10:30. Amén. Dios les bendiga.